Buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar y antes de iniciar mi exposición, obviamente a los organizadores por haberme invitado y haberme dado la posibilidad de integrar este panel y de volver obviamente a esta facultad. En realidad, y atento al carácter y el contenido de las dos exposiciones que me precedieron, prácticamente ha habido respecto de mi disertación un sustrato de materia. Entiendo que justamente la evaluación y los antecedentes han sido de la suspensión del procedimiento a prueba, ha sido claramente explicados por el doctor Ivaldi Artacho y obviamente respecto de lo que sería también el posicionamiento y especialmente en lo que sería la cuestión de la probation y la violencia de género también lo ha hecho con solvencia el doctor Lanzón. Comparto obviamente el contenido de ambas exposiciones y trataré ahora, en el medio de lo que sería de mi exposición, tratar de reorganizarla o refuncionalizarla para evitar reiteraciones que cansen al auditorio. Veremos si logro el cometido. Bien, justamente el primer punto en que coincidimos con el doctor Lanzón es considerar al instituto de la suspensión del juicio a prueba, obviamente con un derecho o como un derecho del imputado. Y justamente cuál era la potestad que debería tener el fiscal en ese marco, digamos, en donde un imputado podía solicitar conjuntamente con su defensa el beneficio. Obviamente, como pasó siempre con la incorporación de este nuevo instituto, ha habido jurisprudencia y doctrina en varios sentidos y de los más variados y ha generado, creo que incluso la génesis en cuanto a lo que sería la redacción del antiguo 76, de la incorporación del artículo 76 al Código Penal, obviamente esa dificultad en cuanto a su redacción ha posibilitado todas estas idas y venidas que hacen, por lo menos, que la discusión sea más atractiva. Respecto de lo que sería el posicionamiento que se debe tener en cuanto a la cuestión de la facultad del fiscal de solicitar el consentimiento o no, de prestar acuerdo o no, tengamos en cuenta que, y como derecho del imputado, el imputado tiene la facultad de evitar el enjuiciamiento tradicional, es decir, evitar ese juicio oral y público si, obviamente, reunidas las condiciones de admisibilidad de lo que sería la suspensión del juicio a prueba, manifiesta esa intención, se somete voluntariamente a cumplir una serie de reglas de conducta y, obviamente, ofrece reparar el daño ocasionado por el delito en la medida de sus posibilidades. Esto no se tiene o no se encuentra alterado por la regulación de nuestra ley procesal, que justamente, si
si bien no tiene la misma redacción que tenía el artículo 76, establece un acuerdo o la necesidad de un acuerdo previo entre lo que sería fiscal, el imputado y su defensa a los fines de solicitar por parte del fiscal la suspensión. Entonces, ese consenso, como bien decía el doctor Lanzón, se impone durante la IPP a los fines de darle viabilidad y de generar viabilidad al pedido o a la pretensión y de generar la audiencia correspondiente. En general se ha discutido respecto de la obligatoriedad de requerir la opinión fiscal y el valor vinculante de la misma. Y tradicionalmente eso se lo tenía atado a lo que serían las tesis respecto de la procedencia del instituto, tesis amplia o tesis restringida. Entonces, si en el primer supuesto abarcábamos los delitos o concurso de delitos cuya pena máxima no exceda en abstracto de 3 años, que sería la tesis restrictiva, la doctrina mantenía o sostenía que no era o no resultaba necesario el consentimiento fiscal, quien solo interviene en su condición de parte, es decir, parte dentro del proceso para guardar una cuestión formal. En cambio, el consentimiento fiscal se solicitaba por aquel cuarto párrafo de lo que sería el artículo 76, en donde obviamente se ampliaba la procedencia del instituto a aquellos casos donde podría ser posible la aplicación de una condena condicional. Justamente la diferencia está, Vivo Vino lo explica obviamente, en el sentido de que la elección de la política criminal en lo que sería el primer supuesto estaba ya fijada de antemano por el propio legislador, que establecía que en caso de cumplirse esas pautas objetivas o esos requisitos objetivos de la ley se debería otorgar el instituto, en tanto que justamente en lo que sería ese cuarto párrafo de lo que aplicaría la condena condicional es el fiscal el que ahí, en el caso concreto, debe hacer esa selección y solicitar o adoptar una postura aceptando o rechazando, es decir, oponiéndose o acordando la procedencia del instituto. En esto, vamos a seguir pasando por... Bien, entonces, ¿cuál es el planteo que sostengo desde lo que sería lo procesal? Que donde exista acuerdo y el fiscal consienta la suspensión del juicio a prueba, es decir, un acuerdo entre las partes, es decir, que el propio fiscal está diciendo que no quiere avanzar o seguir en el ejercicio de la acción penal, sino que ha seleccionado esta salida alternativa a ese juicio, entiendo que dicha postura resulta vinculante para el tribunal que deberá otorgar el instituto. Esto es así porque con el consentimiento del fiscal y con el consentimiento del imputado y su defensa, es decir, en el consenso de ambas partes, obviamente el juez no tiene habilitada la jurisdicción como para
justamente rechazar el instituto. Y obviamente eso está en la clara distinción de lo que serían los roles dentro de lo que sería el proceso penal y la diferenciación entre las funciones de acusar, defender y juzgar que se le acuerdan a los sujetos del proceso y, por lo tanto, desde esa óptica, si el fiscal no entiende que no debe continuar con la persecución penal, imponerle desde el punto de vista de la jurisdicción la obligación de ir a un juicio oral y público, se verían afectados gravemente, obviamente, las garantías de defensa en juicio, debido proceso e imparcialidad del juzgador. Puesto que obviamente el titular de la acción penal es el que en ese caso está sosteniendo que no existe, o el acuerdo de partes no existe contradicción, y con ello, obviamente, como les decía, no hay contradicción. ¿Y esto por qué? Porque obviamente esto no es nada nuevo, es una postura que incluso la propia Corte Suprema de Justicia, como ustedes saben, ha mantenido en lo que sería tarifeño, en donde obviamente ante la falta de acusación fiscal durante el debate oral, obviamente nulificó la sentencia por la cual el tribunal entendió o condenó al imputado. Esta tarifeño ha sido obviamente un leading case que ha sido, y esto es una doctrina aceptada, ha sido ratificado tanto en posteriores pronunciamientos como García, Catonar, Montero, Cáceres, Ferreira. Solo en Marcilese la Corte momentáneamente abandonó esa postura, sosteniendo que el requerimiento de elevación a juicio era suficiente como para habilitar a la jurisdicción a que pueda condenar, pero inmediatamente volvió a la que entiendo es la postura correcta, tanto en Laglaive, Agüero, Cárdenas, Almonacid, etc. Bien, entonces, fijado eso, es decir, fijada cuando el fiscal entiende o hay acuerdo y entiende que no debe perseguir, no hay jurisdicción y el tribunal no podría rechazar el instituto. Ahora bien, en la medida que exista oposición fiscal y la voluntad expresa de lo que sería el actor penal sería de reafirmar justamente la pretensión punitiva del Estado, es decir que en el caso concreto llevar a juicio al imputado y tratar de lograr la imposición de una pena, habría que analizar si podría llegar a tener carácter vinculante el dictamen fiscal. Este tipo de dictamen fiscal, es decir, cuando promueve la acción penal por parte del fiscal. Es decir, si el fiscal, que es el titular de la acción penal, promueve la persecución penal y se opone a la suspensión del proceso a prueba, ¿qué tendría que hacer la jurisdicción en ese caso? Porque antes, por los fallos que ya he relatado y por el posicionamiento que he sostenido, el consentimiento del fiscal a la suspensión era vinculante para la jurisdicción. Bien, en este caso entiendo que no es así. Es decir,
la oposición que hace el fiscal es una oposición, obviamente, en su carácter de parte, porque es lo que normal y habitualmente hace el fiscal, es ejercitar la acción penal. Entonces, como parte y en su rol, se opone a la concesión de la suspensión del juicio a prueba. Bien, entonces, en ese caso, renace la facultad de la jurisdicción para, ante el contradictorio de las partes, poder decidir la cuestión. Voy a pasar rápidamente a lo que sería el posicionamiento respecto de lo que sería la suspensión del juicio a prueba y la violencia de género. Corresponde analizar si se puede o se podría aplicar la suspensión en determinadas causas penales por hechos de violencia de género o de violencia contra la mujer, teniendo en cuenta justamente los compromisos asumidos internacionalmente por la Convención Belém do Pará, ratificada por el Estado argentino el 5 de julio de 1996, y obviamente la interpretación que de dicho tratado internacional realiza la Corte Suprema de Justicia en el famoso fallo Góngora. Porque lo que parece y lo que se ve de ese pronunciamiento es que estarían cerradas todas las vías de solución alternativa a el juicio que no sea el dictado de una sentencia, de llegar a un debate oral y el dictado de una sentencia condenatoria o absolutoria en el caso. Entiendo que la violencia contra la mujer no es una cuestión biológica ni doméstica, sino es una cuestión de género. Y es una consecuencia, obviamente, de una situación de discriminación estructural basada en una relación de desigual de poder que tiene justamente su base o su origen en una organización social históricamente patriarcal. Bien, estos hechos, calificados de esta forma, implican una tensión entre dos perspectivas de derechos humanos: los de las personas sometidas a proceso penal y los derechos de las mujeres maltratadas. Ambos, que son supuestamente, ambas situaciones obviamente son merecedoras de efectiva protección. Preliminarmente, la responsabilidad del Estado en la erradicación de esta situación requiere la adopción de políticas públicas concretas que, además de suprimir esa raíz de violencia y proteger a las víctimas, promuevan relaciones sociales y culturales que fomenten la igualdad en ámbitos de lo que sería la interacción social. En efecto, la principal tarea del Estado radica en la prevención y justamente debe desplegar todas aquellas acciones concretas para tratar de adelantarse a la producción del hecho ilícito. En este sentido, la realidad nos demuestra absolutamente la ausencia de todo tipo de dispositivo, tanto de salud mental o programas integrales para la rehabilitación de lo que podamos denominar hombres violentos o maltratadores. Y además, cuando esa situación se entremezcla con lo que sería el consumo de sustancias o drogas y alcohol, requiere necesariamente, obviamente, un abordaje interdisciplinar. Obviamente, lo que se pretende es que desde el Estado se le dé justamente, y en función del cumplimiento de lo que serían las responsabilidades internacionales establecidas en la Constitución, lo que sería el cumplimiento de la prevención y no tener, como se hace en este momento, únicamente sancionar,
tratar de cumplir las obligaciones internacionales asumidas. La doctrina Góngora tiene un alto acatamiento a lo que sería la mayoría de los tribunales, y esto es evidente para tratar de hacerle un cierre y dejarles un panorama de lo que sería un análisis diferente de lo que sería el marco jurídico. Entiendo que esa jurisprudencia se inserta obviamente en una cuestión automática en donde le sustrae a la jurisdicción y a los jueces el valor decisorio que realmente tienen que tener. Es decir, lo que se ha visto y lo que he revelado respecto de lo que sería la práctica habitual es que se invoca para rechazar la suspensión del juicio a prueba automáticamente la doctrina fundada en Góngora y la Convención Belém do Pará, y no se analiza el sustrato o cuáles justamente las pretensiones que tienen las partes para poder otorgar o no el beneficio de la suspensión. En este sentido, la jurisdicción acá lo que hace es resignar su rol decisivo y no directamente no entrar a analizar, por ejemplo, casos en donde se podría aplicar la suspensión del juicio a prueba porque serían hechos que no hay reiteración, en donde la víctima ha manifestado su consentimiento, más allá obviamente de lo que sería prestado ese consentimiento en forma libre, no se le ha oído adecuadamente y no hay riesgo en cuanto a lo que sería la reiteración de hechos o de violencia respecto del caso puntual. Entonces, entiendo que no se deben dar parámetros absolutos, no se debe aplicar automáticamente la jurisprudencia Góngora, sino que los jueces deben recobrar el poder decisorio y analizar el sustrato de cada hecho y lo que las partes, tanto el fiscal como la defensa, plantean respecto de la situación de género para poder otorgar viabilidad al instituto.